Buenas tardes a todos, mi nombre es Candela D'Amato. Hoy voy a estar presentando eh, sentidos en imágenes médicas, así que bueno, vamos a empezar con la presentación. Bien, bueno, sentidos en imágenes médicas. Vamos a pasar a los objetivos. Quiero que sepan que esta clase va a estar principalmente enfocada en las imágenes, por lo que no vamos a hacer tanto hincapié en lo que son las vías y los núcleos y todas las conexiones que pueda llegar a tener, sino que vamos a enfocarnos en lo que podemos observar a la hora de mirar imágenes de estudios, ¿sí? Bien. Los objetivos van a ser identificar las estructuras contenidas en la cavidad orbitaria en resonancias y tomografías. También vamos a ver un poco de la vía óptica, su recorrido, estructuras del oído externo, medio e interno, y las vías auditiva, vestibular, y con mucha menos profundidad, vías olfatoria y gustativa, pero algo vamos a ver, ¿bien? Primero vamos a empezar con qué son los sentidos, que básicamente vamos a estudiarlos como esta palabra muy importante que ya vimos la definición, que es vía. Bien, vamos a tener un conjunto de neuronas donde vamos a encontrar a los somas neuronales como estaciones, como si fueran de un tren, ¿bien? Y sustancia blanca que van a conectar, o sea, axones, que van a conectar todas las primera, segunda, tercera neurona, que en realidad no es neurona, ¿sí? Le llamamos así, pero es solo el soma neuronal, donde se encuentra el núcleo, ¿bien? Entonces, tenemos que los sentidos son aferencias, ¿sí? Entonces, vamos a tener estímulos externos que van a activar estas neuronas y van a ir hacia el sistema nervioso central, o sea que son aferencias, y tenemos mecánicas y químicas. ¿Qué significa esto? El tipo de estímulo que va a activar estas neuronas. Tenemos estímulos mecánicos, tales como la vía auditiva, el sistema vestibular y la vía óptica, los cuales vamos a llamar aferencias somáticas especiales, y la vía olfatoria y gustativa, que tenemos estímulos químicos, y van a ser aferencias viscerales especiales. Pasado esto, vamos a empezar con las mecánicas, donde tenemos que observar primero las estructuras que van a rodear a nuestro órgano sensorial. Bien, dicho esto, vamos a comenzar con órbita y vía óptica. Bien, estamos observando resonancias magnéticas ponderadas en T1, las tres imágenes, ¿sí? A ver, voy a abrir el puntero. Esta imagen está en un corte sagital, esta imagen está en un corte transversal y esta imagen está en un corte coronal. Encontramos superior, inferior, anterior y posterior. Encontramos posterior, anterior y los laterales, derecho e izquierdo, y superior, inferior, lateral derecho, lateral izquierdo. Bien, ¿por qué traigo estas tres imágenes? Porque vamos a ver la órbita, y las imágenes que van a seguir van a ser cortes ampliados de estos mismos cortes. Bien, vamos a ver sagital, transversal y coronal, pero van a estar ampliados solo en esta región. Bien, continuemos. Bueno, acá estamos observando la órbita, la cual es un espacio que se encuentra entre el víscero y el neurocráneo, y va a tener ciertos contenidos. En neuro nos vamos a enfocar principalmente en los contenidos. Me imagino que ya deben saber muy bien los límites de la órbita, que vimos en otros módulos. Ahora vamos a completar todos esos conocimientos, ¿bien? Bueno, lo que más nos va a llamar la atención es esta estructura que observamos
de este lado y también de este, que es el globo ocular, ¿sí? Acá vamos a encontrar nuestro órgano sensorial de la visión. El globo ocular tiene su estructura atómica, la cual deben estudiar más a profundidad, pero en las imágenes vamos a poder observar ciertas partes del mismo, no vamos a poder diferenciar, por ejemplo, las capas, etc. En la región más posterior tenemos la cámara vítrea, la cual está llena de humor vítreo y es lo que nos da la forma esférica característica del ojo. Separando esta cámara vítrea de la cámara posterior y la cámara anterior, tenemos acá esta estructura que es el cristalino. Bien, y anterior al cristalino podemos observar la cámara anterior, la cual su límite posterior es la córnea, ¿sí? Bien, alrededor del cristalino, estas estructuras que estoy marcando en este momento y de este lado que podemos observar como una línea, estamos viendo los procesos ciliares y los músculos ciliares. Bien, además del globo ocular, vamos a poder encontrar estructuras anexas al mismo. Entre esas estructuras anexas podemos encontrar a los músculos, bien, que en este corte podemos observar al músculo rectomedial del globo ocular, del ojo, ¿sí? Y al recto lateral. Y entre ambos rectos vamos a encontrar a esta estructura muy importante que es el nervio óptico. El mismo se forma desde los axones de las células ganglionares que se encuentran en la retina, bien, y salen desde la parte más ventral o inferior del globo ocular. Entonces, a medida que nos vamos yendo más a cortes más superiores, vamos a observar cómo se ve en esta imagen, ¿sí? No tanto la llegada del mismo al ojo. Bien, notan cómo toda esta región está hiperintensa. Bueno, eso es porque en la órbita tenemos mucho tejido adiposo también para mantener las estructuras en su posición. Y por último, en esta imagen podemos observar esta estructura de acá, que la vemos en una densidad diferente a la hiperintensidad del tejido adiposo, que es la glándula lagrimal. Bien, pasemos a otro corte. Bueno, este es un corte más inferior. Notan, como les había dicho, que desde la porción más inferior del globo ocular sale el nervio óptico. Acá vemos su llegada justamente. Además, podemos ver las porciones del nervio óptico, ¿sí? Vamos a tener una porción intraocular que va a estar dentro de la retina, de donde nace, ¿bien? Intraorbitaria, que se encuentra por dentro de la órbita. Intracanalicular, en esta región, donde justamente se termina la órbita, tenemos el vértice, y es el canal óptico. Y esta región que ya es intracraneal, ¿sí? Donde ya nos encontramos en la fosa craneal media. Bueno, pasamos a cortes coronales, donde en la imagen superior estamos viendo una resonancia ponderada ante 1, igual que las que veníamos viendo hasta recién. Y en los cortes inferiores tenemos tomografías. Bien, estas imágenes van de posterior o caudal hacia anterior o rostral, ¿sí? Vamos primero con la imagen más posterior. Vamos a observar, este es un corte a nivel del nervio óptico, el cual estoy marcando, ¿sí? En este momento es el que se encuentra entre medio de todos los otros músculos y estructuras que lo rodean. Bien, bien, el nervio óptico. Después también vamos a observar a los rectos, en este caso recto inferior, recto medial, recto superior y recto lateral, ¿sí? De este lado lo mismo, recto inferior, recto medial, recto superior y recto lateral.
Los rectos van a mover al globo ocular hacia la dirección que su nombre indica. Bien, entonces es bastante sencillo pensar sus movimientos. Entre el recto medial y el recto superior vamos a encontrar a nivel de un corte del nervio óptico esta estructura, ¿sí?, que se inserta en la pared medial de la órbita. Este es el músculo oblicuo superior, ¿sí? El mismo es como una polea. Va a insertarse en la pared medial, luego va a ir hacia la pared superior y luego va a ir hacia el globo ocular. Por lo que no vamos a verlo yendo directamente al globo ocular. Bien. Bien. Pasemos a un corte un poco más anterior. Acá podemos observar a el globo ocular, bien, a la cámara vítrea, y vemos cómo los músculos se fueron acercando para su inserción en la esclera. Bien. Y si nos vamos más anterior todavía a un corte donde encontramos al globo ocular y al cristalino, podemos observar este músculo que va medial hacia más lateral, que es el oblicuo inferior. Bien. Algo que me gustaría mostrarles es una de las comunicaciones que tiene la órbita con la fosa pterigopalatina. ¿Observan este espacio que se encuentra inferior a la órbita? Cómo se comunica y hay como unas estructuras pasando por el mismo. Acá del otro lado también lo observamos. Esta es la fosa pterigopalatina y la fisura orbitaria inferior, con los vasos y nervios infraorbitarios. Bien. Por último, sobre órbita, vamos a ver cortes sagitales. Estamos observando de nuevo tomografías y tenemos un corte más hacia la región medial, no sobre la línea media, porque sobre la línea media no tenemos a la órbita, ¿sí?, pero más hacia medial, y un corte un poco más lateral, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta de esto? Bueno, lateralmente estamos observando en esta porción al cristalino y otra estructura muy importante de las comunicaciones de la órbita, que es de nuevo la fosa pterigopalatina con la fisura orbitaria inferior. En cambio, a medial observo esta estructura ósea que posee aire dentro y es el seno de efenoides, ¿sí? Perdón. Bien. Ahora, estructuras de la órbita que podemos marcar en esta imagen. Globo ocular de nuevo. Observamos el nervio óptico y los músculos recto superior y recto inferior. Además, podemos observar al músculo elevador del párpado superior, acá también en esta imagen. Bien, vamos con vía visual. La vía visual comienza en la retina. Va a captar el estímulo lumínico y va a ser captado por los fotorreceptores, los conos y los bastones. Esa información va a pasar a las neuronas bipolares y luego van a pasar a las neuronas ganglionares. Ambas se encuentran respectivamente en la sexta capa de la retina y en la octava capa de la retina. A partir de ahí, desde los axones de las células ganglionares, se forma el nervio óptico, el cual ya habíamos mostrado sus porciones. Bien, tenemos una porción dentro de la retina, una porción intraorbitaria, intracanalicular y intracraneal. Y luego se va a formar una estructura muy importante que tienen que saber reconocer, que es el quiasma óptico. Bien, en el quiasma óptico, la información, cierta parte de información de la vía visual va a decusar. Vamos a ver esto. Nosotros tenemos lo que denominamos campos ópticos. ¿Qué es un campo óptico? Es la información, la luz, que va a llegar a nuestro globo ocular. Bien, y lo dividimos en dos. Tenemos un campo óptico
temporal y un campo nasal. Bien, estos campos nos hacen un poco la vida más complicada porque van a llegar como cruzados a las retinas, las cuales también dividimos en temporal y en nasal. El campo óptico temporal va a llegar a la retina nasal y el campo nasal va a llegar a la retina temporal. A partir de ahí, la información de la retina nasal va a viajar por el nervio óptico junto a la temporal y a la altura del quiasma, la retina nasal decusa hacia el lado contralateral, ¿no? Me salió un poco torcida la línea. En cambio, la retina temporal va a quedar ipsilateral o del mismo hemisferio, ¿sí? Va a llegar a, si es del ojo derecho, va a llegar al hemisferio derecho. Bien, desde el quiasma óptico se forman las cintillas ópticas, las cuales podemos marcar en esta imagen, en esta región. Y las cintillas se van a dividir en dos estrías. En una estría medial que va a llegar al mesencéfalo y va a ser muy importante para los reflejos, bien. Y una estría lateral que va a llegar al cuerpo geniculado lateral del tálamo, bien. Y a partir del tálamo se van a dirigir por medio de las radiaciones ópticas hacia la corteza visual, que la encontramos a nivel del lóbulo occipital. Bien, acá les traje una tractografía para que podamos observar de nuevo lo que ya charlamos en la imagen anterior, que es que la información llega a los nervios ópticos, después tenemos al quiasma donde decusan las retinas nasales y luego por las cintillas ópticas se divide en una estría medial, que ven que llega a esta región del mesencéfalo, y una estría lateral que continúa más hacia caudal y llega hacia el lóbulo occipital. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda con vía óptica y órbita? Bien, continuamos entonces. Bueno, vamos a pasar ahora a oído. Para estudiar oído en imágenes usamos tomografías con ventana ósea, ¿sí? Que son las tres imágenes que estamos visualizando en esta diapositiva. Vamos a ver cortes transversales, como en las primeras dos, y cortes coronales, ¿sí? El oído se va a dividir en tres porciones. Tenemos oído externo, que incluye al pabellón auricular y al conducto auditivo externo, que estamos viendo en esta imagen, que estoy marcando con el puntero. Tenemos también al oído medio, que constituye a la caja timpánica, a la trompa auditiva y a las celdillas mastoideas, y al oído interno, el cual tenemos un laberinto óseo y un laberinto membranoso que me va a formar a la cóclea y al vestíbulo. Tengan en cuenta que estas tomografías se llaman ventana ósea porque las vamos a usar para identificar mejor estructuras óseas justamente. Entonces lo que vamos a visualizar bien es el continente de las estructuras del oído y no tanto los contenidos, sean membranosos o líquidos per se, ¿sí? Entonces vamos a poder identificar bastantes estructuras, pero no todas. Bien. Bien. Pasemos entonces, vamos a empezar con cortes transversales, ¿sí? Y para esto también quería mostrarles primero las imágenes completas, porque nosotros en la cátedra vamos a observar esto,
¿sí? Que son ampliadas para las regiones del oído. En cortes transversales tienen que ver que en uno de las puntas de la imagen yo debo observar esto que es el seno esfenoidal, ¿sí? Después voy a observar acá el pabellón auricular hacia lateral y hacia medial el conducto auditivo externo. Relaciones importantes del oído que puedo observar en esta imagen. Hacia posterior encuentro las celdillas mastoides, ¿bien? Que recuerden que están dentro de la apófisis mastoides. Y hacia anterior voy a encontrar esto que es la articulación temporomandibular. Bien. Pasamos a observar oído medio. Era un corte más inferior, ahora vamos más hacia superior. Bien, esto que observamos acá es la caja timpánica. No le vamos a encontrar muchísima forma de caja, bien, pero nos sirve para diferenciar las distintas paredes: medial, anterior, lateral y posterior, y identificar estructuras a partir de ellas, ¿bien? Recuerden que hacia anterior tenemos la articulación temporomandibular y hacia posterior las celdillas mastoides. Bien, traje esta imagen de pez espada para que podamos comparar y ver la similitud entre las estructuras de la caja timpánica. Vamos a tener hacia anterior lo que sería la espada de nuestro pez espada, que va a ser medialmente la trompa auditiva, que va a comunicar la caja timpánica con la nasofaringe. Y más hacia lateral encontramos este conducto, que es el conducto del músculo tensor del martillo, el cual comienza con aire, pero nos encontramos con una estructura más gris, ¿bien? Y este es el músculo que pasa por este conducto. Bien, en la cara medial vamos a chocarnos con el oído interno. Importante notar la diferencia entre las densidades, porque en el oído interno tenemos hueso, ¿sí? Que es esto que vemos todo hiperintenso. Y dentro de ese laberinto óseo y esas excavaciones dentro del hueso, encontramos líquido, ¿sí? Que es lo que nos da este color más grisáceo. Bien, tenemos la perilinfa y la endolinfa. Bien, hacia medial va a tener relación con el oído interno, entonces vamos a encontrar esto que es el promontorio, bien, que es la prominencia de la primera vuelta de la cóclea. Y además tenemos acá la ventana redonda, ¿sí? Luego encontramos hacia posterior la fosa timpánica y hacia lateral la membrana timpánica, con el ojo del pez espada, que es la inserción del martillo a la membrana. Bien, vamos a un corte más superior aún. Y acá tenemos la caja timpánica. Ven cómo hacia anterior seguimos encontrando acá la trompa auditiva, el conducto del músculo tensor del martillo, y si nos vamos más medial a estas estructuras, encontramos esto, que es la arteria carótida interna, otra relación muy importante del oído. Bien, vamos primero con las estructuras que encontramos en el oído medio. Recuerden que dentro del oído medio tenemos los huesecillos. Vamos a tener al martillo, al yunque y al estribo desde lateral hacia medial. En las imágenes vamos a encontrar siempre al martillo más anterior en relación a esta estructura de acá, que ya les adelanto que es la cóclea, y al yunque más posterior, ¿bien? En relación a esta estructura de acá, que es el vestíbulo. Bien, pasemos ahora a oído interno. Anteriormente siempre vamos a encontrar a la cóclea, la cual va a tener forma como de espiral, como del caparazón de un caracol, ¿bien? Luego, más hacia posterior, encontramos esto que es el vestíbulo, ¿sí? En esta estructura encontramos al sáculo y al utrículo,
Y más hacia posterior aún encontramos a los conductillos semicirculares. Vamos a tener tres conductos. Uno posterior, que va justamente, nacen como un conducto en conjunto, y el posterior se dirige bien hacia posterior y sigue el eje del peñasco, bien. Entonces este corte agarra la porción más inferior de este conducto, bien, y queda como una línea. También tenemos al lateral y al anterior, que ya los vamos a encontrar. Bien, en esta imagen, en la caja timpánica, vemos la articulación entre la cabeza del martillo, más anterior, siempre recuerden que sea en relación a la cóclea, y la rama corta del yunque, que recuerden está más en relación al vestíbulo. Además, otra estructura importante de la caja timpánica que observamos acá es la entrada al antromastoideo, que es este espacio, ¿sí?, lleno de aire que se abre a las celdillas. Bien, sobre la cara medial, en este corte, podemos observar que la densidad, la hiperintensidad que vemos, el blanco, ¿sí?, entre el vestíbulo y la caja timpánica, ven que se pierde. Bueno, esta es la ventana oval, bien, o vestibular. Y lo que encontramos más hacia medial es el vestíbulo, ¿sí? Acá ven que ya agarramos la porción más vertical del conducto semicircular posterior. Y acá observamos a la cóclea. Ven cómo la articulación entre el martillo y el yunque parece como un cono de helado, acá, y la continuación de la caja timpánica con el antromastoideo parece un reloj de arena. Por eso las imágenes. Bien, acá seguimos observando como el reloj de arena y a los mismos huesecillos que veníamos nombrando. En relación al oído interno, pasamos a ver al conducto semicircular lateral, ven, sería el verde, y la porción vertical del posterior. Y comenzamos a ver también al conducto auditivo interno, que recuerden que no solo pasaba el nervio vestibulo-coclear, sino que teníamos más estructuras. Acá tenemos al nervio coclear y al nervio vestibular formándolo, ¿sí? Bien, y acá, hablando de las estructuras que veíamos, vemos nervio coclear yendo hacia la cóclea, nervio vestibular yendo hacia el vestíbulo. Y vemos esta estructura que se dirige también hacia anterior, cambia un poco su dirección y continúa hacia posterior por entre como el oído medio y el oído interno. Y este es el nervio facial, ¿bien? Que tenemos la primera porción, la rodilla con el ganglio geniculado, y la segunda porción que, si vemos una imagen, la imagen anterior, vamos a ver que se continúa, ¿sí?, por la región más lateral del oído interno. Bien, volvamos a la imagen de antes. Y acá observamos también al hueso martillo. Bueno, acá comenzamos a ver al conducto semicircular anterior, ¿sí?, que necesitamos cortes más superiores para observarlos. Siempre el más inferior de todas va a ser el posterior, y comenzamos a ver el anterior cuando vemos la porción superior del conducto semicircular posterior. Bueno, terminamos con los cortes axiales. Vamos a ir con cortes coronales. Ven cómo en esta punta superior y medial no observo al seno esfenoidal. Y además ven que el hueso tiene como una forma de L. Practiquen ver imágenes de oído para no confundirse entre los dos cortes. Bien, hacia superior del oído vamos a encontrar la fosa craneal posterior, y hacia inferior vamos a encontrar a la vena yugular interna, ¿sí?, al glomus de la vena yugular interna. Importantes relaciones también. Bien, acá observamos oído externo, al conducto auditivo externo. Ven acá como hay una línea que siempre cuesta un poco verla,
pero se nota, que es la membrana timpánica. Y el martillo, que está articulándose con esta, vemos al manubrio del martillo y a la cabeza del martillo, ¿sí? Siempre vamos a ver o martillo o yunque en las imágenes de cortes coronales. Nunca podemos ver a ambos juntos. Después, en relación al oído interno, vamos a ver a la cóclea, bien, que nos va a formar el promontorio. Vamos a ver una imagen más hacia posterior. Bien, la cóclea pasa a tener como forma de carita feliz, ¿sí? Y ven cómo la primera vuelta me forma esta prominencia, que es el promontorio. Volvemos a ver también huesecillos, sigue siendo el martillo. ¿Por qué sigue siendo el martillo? Porque no comienzo a ver el conducto auditivo interno. Cuando comienzo a ver conducto auditivo interno, ahí sí puedo decir que es yunque, pero mientras es martillo. Bien, vamos más hacia posterior todavía. Bien, ven como acá ya pasamos a ver algo del conducto auditivo interno. Puede que sea igual una transición, ¿sí? Y la articulación entre ambos, pero ya estamos por ver yunque, ¿sí? En la próxima imagen ya estamos segurísimos que podemos marcar yunque en vez de martillo. Bien, entonces, de medial lateral estamos observando acá conducto auditivo interno y la separación del nervio coclear a la cóclea y al nervio vestibular al vestíbulo, ¿sí? Que va a ser esta estructura que vemos acá. Bueno, vamos a una imagen más posterior aún. Bien, acá ya se nos abre el conducto auditivo interno, lo podemos ver más claramente, y llega a el vestíbulo, donde tenemos al sáculo y al utrículo, y del mismo nacen los conductos semicirculares, el cual vamos a ver transversalmente como el conducto semicircular transversal y al posterior como si fuese como un cocodrilo, ¿bien? Bien. Acá vemos la prominencia del conducto semicircular transversal hacia el oído medio. Una estructura que no les había marcado antes, que lo había olvidado, es esta, que es la apófisis estiloides, ¿sí? Para que más o menos sepan a qué altura estamos a nivel del cráneo. Bien. Acá volvemos a ver más de lo mismo, ya se nos termina la caja timpánica. Recuerden que hacia posterior tenemos las celdillas mastoideas, ¿sí? Que es lo que estamos viendo, y a esta altura el antromastoideo. Y seguimos observando vestíbulo con los conductos semicirculares posterior y transversal. Bien, vamos a repasar un poco de la vía acústica y de las vías vestibular. Recuerden que dentro de la cóclea tenemos el órgano de Corti, ¿sí? El cual va a tener las células receptoras de la audición. Y esa información va a ir hacia la primera neurona, que es el ganglio espiral de Corti, que se encuentra en la cóclea. Bien, a partir de ahí, las proyecciones centrales de este ganglio es lo que me van a formar el nervio coclear y van a viajar junto al nervio vestibular, pasar por el ángulo pontocerebeloso y ingresar al tronco del encéfalo. Allí se encuentran con la segunda neurona, que son los núcleos cocleares, de los cuales van a enviar prolongaciones hacia el núcleo del colículo inferior a la altura del mesencéfalo, luego hacia el cuerpo geniculado medial a nivel del tálamo, y luego van a ir hacia la corteza auditiva, que se encuentra en el lóbulo temporal. Bien. Y sobre la vía vestibular es bastante parecido, ¿sí? Tenemos también el ganglio vestibular o de Scarpa, que se encuentra a nivel del vestíbulo. Las proyecciones centrales del mismo forman el nervio vestibular y viajan junto al nervio coclear para ir hacia los núcleos vestibulares a nivel del tronco del encéfalo, y a partir de ahí tiene varias conexiones, ¿sí? Dependiendo de la función del mismo, pero para que se haga consciente esta información va a ir hacia el núcleo ventral posterior del tálamo,
y luego hacia la corteza receptora vestibular, que es una parte de la corteza somatosensorial, ¿bien? Entonces está a nivel del lóbulo parietal. Bien. Ya casi terminamos. Vamos a ir con un poco de vía olfatoria y vía gustativa. Bien, tenemos una pregunta recontra importante, ¿sí? Para poder diferenciar las porciones del oído. Vamos a usar esta imagen que es una tomografía, ¿bien? En el oído externo y en el oído medio observamos aire, ¿sí? Dentro del mismo. Entonces lo vamos a ver bien hipodenso. Justamente tonalidad negra, ¿sí? En el oído interno, en cambio, es que observamos hueso y es que lo podemos observar hiperdenso. Esto es recontra importante para que podamos diferenciar las 3 porciones del oído, ¿sí? Otra cosa que tienen que notar es a qué altura se inserta la membrana timpánica para diferenciar oído externo de oído medio. Bien. ¿Alguna otra duda con este tema? Tal cual, tiene una relevancia clínica muy importante, ya que de hecho hay algunas imágenes en la cátedra que capaz vieron en sus trabajos prácticos que encontramos justamente gris, estructuras que deberían estar llenas de aire y deberíamos ver negras, ¿bien? Eso es porque están llenas de líquido. Entonces, a nivel de verlo en una imagen, va a tener un color distinto, ¿sí? Bien, vamos ahora sí con vía olfatoria y vía gustativa. Vamos a comenzar con vía olfatoria. Estructuras de la vía olfatoria que vamos a poder encontrar en imágenes. Bueno, vamos a usar resonancias magnéticas ponderadas en T2, ¿sí? Y vamos a poder observar al bulbo olfatorio, que está marcado acá en amarillo y al lado no, y a el tracto olfatorio, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que en esta imagen esto es dorsal, esto es ventral y esto es el lateral izquierdo y lateral derecho, y en esta imagen tenemos rostral, caudal, lateral izquierdo, lateral derecho. Bien. Principalmente vamos a poder observar y marcar estas dos estructuras, ¿sí? Vamos ahora con el recorrido de la vía. Acá tenemos las fosas nasales, ¿sí? Donde su techo va a ser la lámina cribosa del etmoides. Debajo de la lámina cribosa del etmoides vamos a tener la mucosa olfatoria. En la mucosa olfatoria vamos a tener las neuronas receptoras. Y esto cambia del resto de las vías, ¿sí? Acá el receptor es también la primera neurona. Por eso les decimos neuronas sensoriales olfativas. Esas neuronas van a dar sus axones, los cuales van a atravesar a la lámina cribosa dándole su nombre, bien, y van a formar a esta altura el bulbo olfatorio. En el bulbo olfatorio es que encontramos las segundas y terceras neuronas, que son las células metrales y células en penacho, ¿sí? O sea, las neuronas receptoras hacen sinapsis con estas neuronas de acá, ¿bien? Que se encuentran a esta altura. Estas células van a dar sus axones y van a formar el tracto olfatorio, que es el que vemos en esta imagen. Dentro del tracto olfatorio encontramos el núcleo olfatorio anterior, donde hacen estación, y a partir del núcleo olfatorio anterior es que nacen distintas estrías. Tenemos
una estría que va a ir hacia medial, una estría que va a ir hacia lateral y una estría que es intermedia. Bien. La estría intermedia queda en el tubérculo olfatorio. La estría lateral va hacia el núcleo amigdalino, que podemos observar en esta imagen, ¿sí? Y a la corteza olfatoria, la cual se encuentra también en el lóbulo temporal, en la porción más medial y ventral del mismo. Y la estría olfatoria medial va hacia el hipotálamo y a los núcleos septales. Bien. Tiene muchas conexiones, ya que va a tener muchas funciones y cada uno de estos núcleos van a cumplir funciones distintas. Los invito a leerlo, ¿sí? Bien, y por último tenemos la vía gustativa, donde vamos a tener el estímulo químico, bien, que va a comenzar en los receptores, que van a estar en los botones gustativos, a nivel de la lengua y de la cavidad bucal en general. Recuerden de Splagno que teníamos distintos inervaciones sensoriales dependiendo del nivel de la lengua en el que estábamos, ¿sí? Recuerden que las 2 tercios anteriores eran por el nervio facial, el tercio posterior era por el nervio glosofaringio y a la altura de la raíz de la lengua y de la epiglotis era por el nervio vago. Bien. Bien. Estos nervios van a viajar hacia el sistema nervioso central, pero van a tener una estación antes, ¿sí? Que van a ser los ganglios geniculado para el facial, sensitivo superior e inferior para el glosofaringio y plexiforme para el vago. A partir de estos ganglios, las proyecciones centrales van hacia el tronco del encéfalo, ¿bien? Y llegan al núcleo gustativo, la porción rostral del tracto solitario. Y a partir de ahí van hacia el tálamo, al núcleo ventral posteromedial, y desde el tálamo van a la corteza gustativa, que la encontramos en el lóbulo parietal, en la región más ventral del área somatosensorial. Bien. No hay mucho más para mostrar de estas imágenes. Son ambas cortes sagitales, ¿sí? Ponderadas en T2. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay ninguna pregunta, les dejo las redes sociales para que puedan conectarse a las redes de la UAPI y la bibliografía utilizada para esta presentación. Muchas gracias.